Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Jorge Abraham Robles García. Soy alumno de la Univim en la Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial y les presento mi trabajo sobre los mecanismos de transferencia de calor. Primero que nada, la transferencia de calor es el proceso o la propagación del calor en distintos medios. Se produce siempre que existe un gradiente térmico, o bien cuando existen dos diferencias de temperatura en diferentes materiales. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que exista un equilibrio en las temperaturas entre los dos objetos que están próximos y en los que se está realizando el proceso de la propagación del calor. Existen diferentes mecanismos de transferencia de calor. Actualmente se reconocen tres como tal: la conducción, la convección y la radiación. La conducción se produce por medio de un contacto directo entre dos materiales. En palabras muy sencillas, un objeto caliente o de mayor temperatura cede calor a uno que tiene una temperatura menor. ¿Cómo se hace esto? A través del movimiento de las partículas. Por lo general, se da en objetos sólidos, líquidos y gaseosos. La convección es la transmisión de calor. Se da al lugar en líquidos y gases. Se produce cuando las partes más calientes de un fluido suben a las zonas más frías. Se genera de esta forma una circulación o una corriente donde se transmite el calor. Y por último, la radiación. La transferencia de calor por radiación, como decía, la transferencia de calor por radiación no requiere forzosamente del contacto entre dos superficies o entre dos objetos, a diferencia de los dos anteriores, de la conducción y la convección. Este simplemente se necesita o se realiza por medio de la diferencia de temperaturas. Y como podemos ver, el ejemplo más sencillo para poderlo entender es el Sol, que calienta a nuestro planeta, donde no se requiere de que los dos planetas estén en contacto, sino a través del espacio viajan a los diferentes tipos de rayos que emite el Sol y nos proporciona el calor al planeta. Ahora vamos a proceder al experimento que voy a realizar. Bueno, previamente se ha ya calentado o se ha puesto ya la flama y se ha colocado el recipiente al calor. El recipiente estaba frío. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ya está a una temperatura quizás similar al de la flama? Bueno, por medio de la conducción es que esto ocurre. A lo mejor no se va a poner rojo como si pusiéramos un metal directamente sobre la flama. La forma en la que lo podemos saber es quizás a través de un líquido dentro del recipiente. Se alcanza a percibir el sonido donde el metal, al haber sido calentado previamente, y posteriormente agregándose el agua a una diferente temperatura, tiende a reaccionar. Ahora vemos que el calor se sigue transmitiendo hacia el agua y esta reacciona calentando rápidamente, generando burbujas. Ahí es donde tenemos ahora el proceso de convección. Como vemos, el agua caliente que estaba abajo reacciona
o sube calentando el agua que está arriba, generando una circulación o una corriente. Al alcanzar una temperatura homogénea es que el agua empieza a hervir. Y la radiación que es emitida por la flama, al tener ya un tiempo encendida, de igual forma el vapor que empieza a subir por la evaporación del agua es un ejemplo de radiación. Empieza a calentar el área o esta zona donde estoy ahorita. Bueno, como ya vimos, quizás fue una forma muy simple de poder explicar cómo los diferentes mecanismos de transferencia de calor pueden existir en nuestra vida cotidiana y quizás en una de las formas pues más mecanizadas que tenemos. ¿Quién de nosotros pues no ingiere un alimento que requiere de un proceso quizás de cocción, donde inconscientemente estamos aplicando o estamos siendo testigos de estos mecanismos de transferencia de calor? Muchas gracias por su atención y quedo en espera de sus aportaciones. Gracias.